Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre colonialismo y colonialidad, dos conceptos que son diferentes pero entre sí se relacionan o guardan un estrecho vínculo. El colonialismo se refiere a los periodos históricos y lugares de dominio imperial. El colonialismo es una doctrina política que defiende una situación en la que un país domina un territorio extranjero, pudiendo ejercer así su poder político, económico y cultural. El colonialismo estuvo muy presente entre los siglos XV y XIX y guarda una estrecha relación con el imperialismo. Entonces así, la colonialidad se refiere a la estructura de dominación que subyace a los imperios y lleva al control de la economía y la política de regiones del mundo. La colonialidad nombra las experiencias y puntos de vista del mundo desde las perspectivas de los marginados. El sistema de pensamiento basado en lo local, personal y colectivo fue totalmente ignorado por los colonizadores. Ahora vamos a definir un poco lo que vendría siendo la colonialidad del saber, del poder y del ser. La colonialidad del saber. A finales del siglo XX muchas cosas empezaron a cambiar en el mundo social y político, cambios que terminaron afectando la manera como las ciencias sociales entendían el mundo. Entonces, la colonialidad del saber, en pocas palabras, es solo una de las formas que permiten entender la dinámica de la colonialidad como eje estructurado de las relaciones sociales que han permitido el dominio de Occidente sobre el resto del mundo. Esta forma a lo que se hace referencia podría ser entendida desde la imposición del eurocentrismo como la única forma de conocer el mundo. Es decir, la colonialidad del saber implica la negación de la producción intelectual arte indígena, afro, chicana, femenina, etcétera, como conocimiento. En el colonialismo, la negación que acaba de citarse solo necesitaba como argumento el color de la piel. Hoy se manifiesta de maneras más sutiles, pero no por eso menos racistas. La colonialidad del poder refiere al sistema de dominio que se construye a partir de un patrón de poder que se establece sobre las culturas indígenas de América sometidas por los colonizadores europeos. Por otro lado, colonialidad del poder son estas nuevas identidades de raza que fueron asociadas a la naturaleza, de los roles y lugares de la nueva estructura global de control del trabajo. Entonces así, por ejemplo, la raza y división del trabajo que quedaron estructuralmente asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para existir o para cambiar. Entonces, por otro lado, de ese modo se impuso una sistemática división racial del trabajo. Por eso la colonialidad está la del ser, la del saber y la del poder. Cuando hablamos de poder, en estos puntos se ve la dominación, explotación y también el conflicto. Entonces viene siendo esa cualidad que viene afectando positiva o también negativamente. Colonialidad del ser. Es como un proceso por el cual se construyó y consolidó un pensamiento que se universalizó en las sociedades coloniales. Entonces podemos hablar de la posición de los individuos racializados como una pertenencia de la clase europea, es decir, como subordinados obligados a carecer de una identidad propia. Ahora bien, me gustaría hablarles de un caso de la vida real de colonialidad del ser. Este fue un caso muy emblemático, muy polémico en la ciudad de Barranquilla hace muchísimos años. Hablaremos del barón Dayman Ariza. Dayman Ariza, a sus 25 años de edad, era un hombre homosexual, específicamente travesti, así se describe él. Este hombre se dedicaba a trabajar en una peluquería y en la vida nocturna. Él nos comentaba que era muy difícil esa vida, puesto que recibía comentarios inapropiados, reclamos, insultos, incluso agresiones tanto psicológicas como físicas. Era tanto la desaprobación que a él le tocaba andar armado. Él siempre manejaba una cuchilla dentro de la boca, puesto que no solamente eran personas de la vida común, sino también homofóbicas, puesto que le tocó lidiar con ese también. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Hubo un detonante en su vida que fue la muerte de su mamá. Cuando esta mujer fallece, él toma la decisión de transformarse,
dejar de ser un hombre homosexual a un hombre hetero. Cuando él toma esta decisión, él decide ir a la iglesia, decide transformarse, ir por el camino del Señor. Al llegar, encontró miradas de rechazo, de desaprobación, de terror, de cómo, ¿qué hace esa persona aquí? O sea, como quien dice, espantados. Mas sin embargo, también recibió fuertes críticas, como quien es nunca deja de ser. ¿Cómo es posible? No creo que este hombre pueda corresponderle a una mujer en la cama. Dale tiempo, él volverá. Estos eran comentarios que también recibía en la calle, no solamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque su caso se había hecho polémico, se había realizado una entrevista en un programa y entonces salió a la luz el caso de Damon. Varios años después, este hombre finalizó su proceso. Ya se encontraba un hombre, todo un varón hetero, incluso logró formalizar una familia con una esposa, y un hijo pequeño. Él nos comenta también que después de su transformación esto seguía, ya que él buscaba siempre a los hombres que estaban en la vida homosexual, quería ayudar, quería volverlos a reivindicar en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él relata sus historias, sus anécdotas, lo difícil que fue, su testimonio de vida, la mayoría de gente también reaccionaba de una manera incrédula, con rabia, con asombro, incluso con asco. Había personas mal habladas, todo esto, aunque él más sin embargo siempre mantuvo la frente en alto, ya que nos dice que si cuando era homosexual soportó y vivió con eso, ¿por qué no hacerlo ahora con una justa causa? Que es lo que nos comenta el varón Damon Ariza, que actualmente falleció. Pero este es un caso de la vida real de lo que es la colonialidad del ser. Y lo que me llama más la atención es que podemos hacer un análisis, podemos separar las etapas que él pasó y mirar que a pesar de que dejó de ser, siempre hubo una crítica, siempre hubo una mal mirada, siempre hubo algo que decir al respecto, siempre hubo un comentario negativo.